a grabar para que luego no me digan, no graba. Vamos a grabar. Vamos a poner la presentación, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Perfecto. Bueno, caramba. Ya habíamos visto, hasta el día de ayer, habíamos visto lo que era derecho tributario, en qué consistía estos tributos, cuáles eran las clases de tributos, y hoy pues vamos a ver ya, digamos, como primer tema, ya entrando en materia realmente, sobre los aspectos de esa relación que decíamos que existía entre el Estado y los particulares, eh, digamos que formaban un vínculo jurídico, sí, que no es otra cosa pues que la denominada obligación tributaria. Entonces, como primer aspecto, pues vamos a decir que esta obligación tributaria es una relación tributaria, ¿no? Una relación tributaria. ¿Y qué dependerá, pues, entonces, esta relación tributaria? ¿Sí? Habla de unos mutuos derechos, ¿sí? Eso es lo que, digamos, se identifica a través de la doctrina, ¿verdad? Dice, bueno, se trata de mutuos derechos, es decir, el Estado debe cumplir con unos derechos y también los contribuyentes, ¿verdad? Los contribuyentes también tienen unos mutuos derechos, ¿no? O sea, es decir, cada parte va a tener su responsabilidad. Realmente, si hablamos de obligación, hablamos de cumplimiento, ¿verdad? Hacia allá tenemos que ir. Las obligaciones están para cumplirse, ¿sí? Porque si ustedes recordarán en el marco del derecho civil, ¿sí? De las obligaciones, ¿no? Las obligaciones están para cumplirse. Deben de ser posibles de cumplirse, ¿verdad? No deben de ser imposibles de cumplirse, porque si no, entonces significa que no se configura, ¿verdad? Esa relación con todos los elementos que deben de concurrir para que pueda, digamos, originarse o nacer esa obligación. Entonces, en el momento en el que la doctrina nos hace referencia, nos dice, esa relación tributaria tiene mutuos derechos entre ellos, ¿no? Entonces, el Estado tiene como derecho recibir el pago, ¿sí? Y obviamente el contribuyente pues estará, digamos, en la obligación, ¿sí? De hacer el pago, ¿no? Por ejemplo. Pero también pueden existir otro tipo de condiciones, ¿sí? Que puedan, digamos, también pertenecer a esta obligación. Es decir, la obligación de esta prestación, ¿verdad? Que decíamos ayer, es una prestación pecuniaria. Esa prestación pecuniaria, ¿verdad? Que es un pago, quizás parecería que solo esa es la obligación, pero no. Vamos a ver más adelante que también existen los denominados derechos formales, ¿sí? Y que la administración tributaria también tiene que proveer al ciudadano, pues, de el lugar donde tiene que pagarse, revisar unas condiciones, ayudarlo, ¿sí? A que, digamos, esta obligación, pues, pueda ser cumplida, ¿sí? Cuando nos obligamos, no solamente hablamos de que
una de las partes es la que se beneficia, ¿sí? Sino que tenemos que ver todo el contexto, ¿no? Entonces, yo siempre pongo un ejemplo de obligaciones comunes, ¿no? Eh, si yo voy a comprar, por ejemplo, voy a comprar maíz, si soy un almacenero, vendo maíz, ¿sí? Entonces viene el productor de maíz, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, tráigame 10 sacos, ¿sí? Yo también tengo la obligación de estar dispuesta a recibirlos, apta para recibirlos. Fíjense ustedes, una obligación que quizás no estará por escrito, que quizás no se verá, pero es lo más lógico, ¿verdad? Es lógico saber que no es que va a llegar mi proveedor y yo le voy a decir, no, discúlpeme, regrésese con todo porque yo todavía no estoy lista para recibirlo, porque no tengo espacio en mi bodega, por decirle, ¿verdad? Entonces, se entienden que alrededor de estas obligaciones pueden surgir otras obligaciones, ¿sí? O deberes. Aquí en el Código Tributario vamos a identificarlos como deberes formales, ¿ya? Entonces, esos son esos mutuos derechos, ¿sí? Que, a los que nos refiere la doctrina cuando hablamos de que esta obligación tributaria es una relación jurídica. Entonces, cada una de ellas, si se incumplen, ¿verdad? Estos derechos, si se incumplen, pues entonces nos va a llevar quizás a un régimen sancionatorio, es decir, nos van a poner una sanción, una multa, por ejemplo, una clausura, sí, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero, digamos, para esto es que debemos identificar, ¿sí? Identificar cuáles son esas condiciones, digamos, o esos derechos mutuos que pueden estar también relacionados con esa simple obligación de pagar o de contribuir con el Estado. Muy bien. Entonces, dice, de mutuos derechos y obligaciones, ¿verdad? Que surgen entre la administración y los particulares. Ya habíamos identificado, ¿sí? Y de hecho en este numeral 4, que está aquí abajo, vamos a ver quiénes son los sujetos en el 4 y en el 5. ¿Quiénes son los sujetos de esta relación tributaria? Entonces, lo primero que debemos de identificar, ¿verdad? Ya hablamos de cuáles eran las clasificación de los tributos, ¿verdad? Y entonces, esa relación de administración y particulares, pues estará inmersa, sea en los impuestos, tasas o contribuciones especiales. Entonces, ahí se va a identificar, ¿verdad? Esa relación de administración particulares. Muy bien, entonces, la obligación tributaria, ¿sí? ¿Qué es? No, a mí me gusta desglosar siempre los conceptos, ¿sí? Porque me gusta identificar cada uno de los elementos conceptuales, porque me parece que lo podemos entender de mejor manera. Además que puede usted solo construir su propio concepto, ¿ya? Puede construir su propio concepto. Hoy en día la educación está hecha para eso, ¿no? No es que usted se aprende de memoria las definiciones o los conceptos. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que nosotros eh, mismos podamos hacer nuestros propios conceptos, ¿sí? Digamos, pero es importante, digamos, leer varias acepciones, ¿verdad? O o que la doctrina pues da algunos conceptos amplios, otros mucho más breves o muy simplificados, ¿no? Pero lo importante es, digamos, coincidir con los elementos que esas definiciones nos dan. Entonces, para identificar esto, pues yo los he resumido en 5 aspectos que deben de estar dentro de un concepto de obligación tributaria. En primer lugar, es dar origen a un crédito tributario. ¿Ya? Es decir, se va a originar a favor
de la administración tributaria, ¿verdad? Un crédito, ¿sí? Le debo al Estado, ¿verdad? La ciudadana Bela Velázquez María Fernanda le debe al Estado, por lo tanto se vuelve una acreencia para la administración tributaria. Entonces, a eso se le llama crédito tributario, ¿ya? A eso se le llama crédito tributario. Entonces, ese crédito tributario, ¿verdad?, que es a favor de la administración tributaria, pues es el que da origen a esta obligación tributaria, ¿ya? Ese es el punto de partida. Yo le debo pagar, ¿ya? Ese que es la obligación principal, natural y demás, ¿verdad? Es una obligación de dar. Fíjense ustedes, las obligaciones en el derecho civil son de dar, hacer y no hacer, ¿verdad? Entonces, esta es una obligación de dar, porque yo tengo que entregar, ¿verdad?, esa prestación pecuniaria, ¿verdad?, que habíamos hablado en las clases anteriores. Entonces, esa prestación pecuniaria, decimos siempre en dinero, ¿no? Dinero. Entonces, ahí yo he puesto como segundo aspecto que debe de, digamos, construir ese concepto de obligación tributaria, pues es la de dar el dinero, ¿no? Y decíamos que es de dar dinero porque el Estado necesita también liquidez, ¿verdad? Necesita tener, digamos, ingresos que permitan, pues, transformar las necesidades de los ciudadanos en obras, ¿no? Bien. Y un efecto, digámoslo así, que se produce a través de este crédito tributario y de esta obligación de dar, de entregar dinero, ¿verdad? Como consecuencia tendrá la disminución del patrimonio, ¿sí?, de ese particular o contribuyente. Y definitivamente, ¿no? Era lo que explicábamos cuando explicábamos la política económica, ¿no? Esto de que nosotros como ciudadanos que aportamos para digamos, para todas las necesidades que podemos tener todos los ciudadanos, pues al momento de dar estos tributos, ¿verdad? Y al momento también de hacer control, ¿no? Control ciudadano, ¿no? Es decir, dígame en qué gasta este señor Estado. Por eso el Estado tiene que presentar un presupuesto general, en donde, decíamos, ahí se ve los proyectos, los programas, las actividades que debe desarrollar la administración pública para poder fundamentar y sustentar el buen gasto o el buen uso del gasto público, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ya hacia la vista ya vimos un poco la administración, ¿verdad? La administración tiene un crédito a favor, que le va a llegar en dinero, ¿sí? Pero también, dentro de este concepto, decimos, bueno, para el sujeto, eh, para el sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿verdad? En cambio, sufre una disminución de su patrimonio. Luego dice que es un vínculo jurídico, ¿sí?, personal, que ocurre entre dos partes. La administración, que es la acreedora, ¿sí?, y el sujeto pasivo, que será el deudor, ¿ya? Entonces, ustedes ya tienen que relacionarse, pues, este término acreedores y deudores, ¿verdad? Acreedor es quien a su favor tiene una obligación que recibir, ¿verdad? O sea, que tiene que ser cumplida para él. Y el deudor, pues, es el que se ha comprometido a dar, hacer o no hacer algo, ¿ok? Muy bien, entonces se forma, dice la ley, ahí nace este vínculo jurídico. La relación tributaria es un vínculo jurídico, sí, porque como habíamos explicado, ¿verdad? Decíamos, esta obligación nace de la ley, no es que nace de la voluntad, ¿verdad? Como las obligaciones del derecho civil, nacen de la ley. Entonces, ese vínculo jurídico nace ahí. En el momento en el que se configuran, ¿verdad? Ya vamos a ver que aquí también vamos a explicar el hecho generador hoy día. Entonces, de ahí nace.
¿sí? Y ahí se produce este vínculo jurídico. ¿Pero qué? ¿Cuál es el principal, digamos, la principal razón de decir o de denominar este vínculo jurídico? Pues bueno, ese vínculo jurídico lo que va a permitir es que hayan efectos jurídicos. ¿Sí? Si yo pago, soy el deudor, y yo pago, mi efecto será que yo he cumplido con mi obligación legal de aportar al gasto público, ¿verdad? Esa es la finalidad, ¿no? Pero, si yo no pago, ¿verdad? Entonces, ese vínculo jurídico producirá algunos efectos que quizás, y de hecho los vamos a ver más adelante, cuando veamos el tema de cuándo me deben la obligación tributaria y cómo puedo perseguir el cumplimiento de esa obligación tributaria a través de un denominado procedimiento de ejecución coactiva, ¿sí? Que entendería que más de uno de ustedes puede identificarlo, ¿verdad? Porque está hoy muy presente en muchas entidades del sector público y más de una vez hemos caído, digamos, por ahí. Y si no han caído, mejor, porque ese es una pesadilla. Pero bueno, ya eso lo veremos en su momento. Pero hacia allá va. O sea, ese vínculo jurídico tiene efectos jurídicos si la cumplo y tendrá efectos jurídicos si no la cumplo. Entonces, fíjense ustedes, o sea, es decir, me permite tener unas consecuencias, ¿ven? Unas consecuencias de si yo hago o si no hago o dejo de hacer, ¿verdad? El cumplimiento de esta relación tributaria. Y finalmente da derecho a crédito, ¿sí? Y a la correspondiente acción de cobro. A eso es lo que me refiero, ¿no? Es decir, el crédito tributario, es decir, tengo fíjense ustedes, ¿no? La administración tributaria es la que emite, digamos, ese título, ¿sí? O ese papel, por así graficarlos, ¿verdad? En donde va a estar reconocida esa deuda, ¿sí? En donde se va a generar esa deuda, ¿ya? Yo tengo que pagar, ¿sí? Fíjense ustedes, eso se canaliza a través de mis declaraciones, ¿no? Si yo tengo que hacer, por ejemplo, la declaración del impuesto a la renta, que lo hago cada año, en los periodos que están señalados por la norma, ¿verdad? Entonces, yo voy a reconocer a través de ese formulario que lleno, que ingreso todos los datos que me pide la administración que entregue para poder liquidar esa obligación tributaria. Y entonces para poder ellos también decir si me presentó o no me presentó este deber, fíjense ustedes, este deber formal. Entonces, hay algunos pasos que vamos a ver para que ustedes identifiquen cómo se configura esta obligación tributaria, ¿verdad? Que da derecho a un crédito, ¿sí? Que da derecho a un crédito y que obviamente lo vamos a necesitar. Ese título de crédito, ¿sí? Que ya lo vamos a revisar también aquí en las clases, ese título de crédito que obviamente contiene la obligación a favor del Estado y que le genera una acción de cobro. Y entonces, ¿qué será la acción de cobro? ¿Sí? Entonces, yo les decía que ese vínculo jurídico producía efectos, ¿verdad? Jurídicos. Entonces, ¿qué efecto también me permite a mí, o mejor dicho, cuál será ese primer efecto, ¿no? Que la administración tributaria tendrá a su favor? Pues la acción de cobro. Es decir, que puede demandarle al obligado el pago de esa obligación. Es decir, oiga, a usted le toca pagar y usted está configurado en este hecho generador, usted es el que debe de pagar. Y podrá requerirlo, ¿sí? Podrá requerirle el pago. Ahí opera el procedimiento de ejecución coactiva o quizás irme a la vía judicial
que será pues la acción de cobro, pero a través de nuestra vía o función judicial, ¿no? Que se le llama. Entonces, bueno, eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero hacia allá queremos ir y fíjense que estos 5 aspectos cubren el concepto ideal de lo que es nuestra obligación tributaria. Entonces podemos decir, ¿no? La obligación tributaria es dar origen a un crédito tributario que es una obligación de naturaleza de dar, ¿sí? Que disminuye o afecta el patrimonio del particular o ciudadano contribuyente, ¿sí? Formando un vínculo jurídico en donde concurren donde concurren 2 partes. Una es la administración pública o tributaria, quien tendrá la calidad de acreedora, ¿sí? Y la otra que será el ciudadano o contribuyente que tendrá la calidad de deudor, ¿sí? Dando derecho a un crédito, ¿sí? Y a la acción, y a que proceda la acción de compra. Fíjense ustedes cómo facilito lo construí, ese concepto. ¿Ven? Entonces, ese concepto que es así bastante largo, fíjense, los hemos resumido en estos elementos esenciales que permiten definir a nuestra obligación tributaria. Entonces, una vez que yo ya sé eh, cómo es esta obligación tributaria, ¿sí? Y todos estos requisitos, ¿no? Yo siempre digo que el derecho público es como un recetario de cocina, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver que mi forma de explicar las cosas siempre van a estar numeradas, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué ingredientes necesito? Entonces, haga de cuenta que usted va a un curso de cocina, pero que se llama Derecho Tributario. Y entonces le ponemos los ingredientes que nos dice la ley, ya vamos a ir haciendo los cuadros esquemáticos del Código Tributario, ¿verdad? Para que usted lea la norma y diga, ah, sí, esto también dijo la abogada en la clase. Entonces, y para que vayan ordenando sus ideas. Entonces, fíjense, ¿quiénes serán entonces estos sujetos, el sujeto activo de la obligación tributaria? Es el acreedor, ya lo habíamos visto en el concepto, ¿no? Y dijimos, hay un acreedor, ¿no? Que se llamará administración tributaria. ¿Quiénes son esa administración tributaria? Siempre, siempre será un ente público. Esto es característico. Y entonces, ¿a qué tipo de entes públicos nos referiremos? Y yo ya lo he venido mencionando, ¿verdad? Porque ya vimos en la clasificación de los tributos, dijimos, bueno, hay tributos de carácter nacionales, hay tributos de carácter seccionales, ¿verdad? O especiales, que también hay especiales, porque aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el primero será pues del gobierno central, que serán pues los tributos nacionales. Luego tenemos los de los gobiernos autónomos descentralizados, que los vimos, ¿verdad? Las vimos tema de predios urbanos, predios rurales, registros, ¿sí? Y entonces tenemos ahí en el COTAD, ¿verdad? El COTAD es donde vamos a identificar cómo están estructurados esos tributos, ¿no? Impuestos, tasas y contribuciones especiales es mejor. ¿Cuáles están ahí establecidos? Y luego tenemos unos especiales, ¿sí? Y tenemos finalmente unos que también pueden estar relacionados con empresas públicas. ¿Sí? Especiales como el caso que les comenté de la Universidad de Guayaquil, en donde la ley los designa, ¿no? Dice, para la recaudación de este impuesto será la institución tal la que haga de agente de retención, ¿verdad? De esos tributos, o de recaudación, ¿no?
realmente, de recaudación, no agente de retención, agente de recaudación, de recaudador. Y entonces las empresas públicas, ¿por qué pongo las empresas públicas? La, cuando nace esta ley orgánica de empresas públicas, ¿sí? Por el año 2009, por ahí, nuestro Estado sí tenía, digamos, la fórmula societaria para que el Estado pueda tener empresas o capitales de inversión en distintas sociedades, ¿no? Como contrato de sociedad. Entonces, a través del tiempo, muchos de los países vecinos, como Colombia, Perú, ¿sí? Y otros países, Chile me parece que también, comenzaron a formar una nueva forma de administrar servicios públicos que eran a través de estas denominadas empresas públicas. Es decir, ya se establecía que la empresa de economía mixta que todavía permanece en nuestra legislación societaria, así, yo les dije que esta materia se tiene que aprobar societario para poderla ver, ¿no? Entonces, lo que les hablo es algo que ustedes ya conocen, ¿no? Ya es parte de su formación. Entonces, fíjense, entonces ahí esta empresa de economía mixta que es donde el Estado podía aportar, ¿verdad? Con capital, asociarse con capital privado, pues cambió de forma, ¿no? Entonces, todavía se mantiene, se pueden hacer, pero a la larga el Estado estableció una estructura distinta y las denominó empresas públicas. ¿Qué sucede con estas empresas públicas? Pues las empresas públicas les dieron su facultad de poder perseguir sus obligaciones. Y yo justamente ayer conversaba con sus compañeros, ¿no? En la clase que tenía con ellos, y les decía que este tema de, de tributos, ¿sí? Ustedes lo pueden ir a leer, de hecho ya les voy a buscar una lectura para que puedan conocer sobre ese tema. Esos tributos en algunas oportunidades se cambiaron a ser precios públicos, ¿ya? Es decir, el valor o la deuda que yo debo pagar, ¿sí? Ya no tiene las características o quizás la fórmula tributaria, ¿sí? Se convertía en un precio público y bueno, cuando nace este tema del precio público, este, es decir, el precio público porque tenía que estar regulado por el Estado, ¿sí? Y la recaudación la hacía un privado sin ningún problema, ¿no? Pero no tenía ese procedimiento de ejecución coactiva, ¿ya? Entonces, al momento de crear esta figura legal que se llama empresa pública, dijeron, no, si es de derecho público, pues puede tener un procedimiento para perseguir las deudas, claro que sí. Y entonces nace para ellos la potestad de poder este, ejercer, digamos, lo que es el procedimiento de ejecución coactiva. Y por eso la pongo aquí, porque siendo como sea, yo al menos en lo personal lo mantengo, y de hecho cuando he trabajado en empresas, trabajé en empresas privadas en aquel entonces, después se convirtieron en empresas públicas, en definitiva, si va por la línea del derecho público, pues entonces volvemos al camino del derecho tributario. Es decir, una obligación legal que debe de ser cumplida mediante todos los parámetros que tiene una obligación tributaria. Fíjense ustedes. Pero se vuelve muy interesante, ¿no? Porque muchos de los países, como les decía, Colombia, Perú y demás,
tenían también este esquema privatizador. Hubo una ola, años 90, ¿verdad?, en donde el Estado tenía una constitución privatizadora. Hoy eso ya no ocurre porque antes está prohibida la privatización, solamente para casos muy excepcionales y muy justificados. Y de hecho, la semana pasada cerramos con la noticia de que el presidente de la República va a entregar la refinería del Pacífico, perdón, la refinería del Pacífico, la refinería de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas la va a entregar a manos privadas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el tema, digamos, interesante que se vuelve solamente el hecho de analizar quiénes participan en esta relación tributaria, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de sujetos activos especiales, donde permiten, pues, que, digamos, perdón, de empresas públicas, donde se permite que ellos también tengan esta facultad de poder perseguir sus obligaciones. Entonces, estos son los cuatro, o sea, las cuatro fórmulas, por así decirlas, las cuatro fórmulas que, digamos, se entienden serán los sujetos activos o acreedores de la obligación tributaria, que podrán perseguirla, ¿verdad? Tienen derecho a su acción de cobro. Luego tengo al sujeto pasivo, es decir, el obligado, el contribuyente, el ciudadano, ¿sí? El ciudadano. Ya habíamos hablado que bajo el principio de capacidad contributiva, pues entonces estamos hablando de no todos los ciudadanos, sino de aquellos ciudadanos que, digamos, cumplan con las condiciones que la ley establece sobre estos sujetos pasivos. Entonces será el deudor del tributo, ¿sí? ¿Y qué tipo de particular? ¿Sí? Porque ustedes recuerdan que acá yo puse, ¿no? Es la relación entre el particular y la administración. Entonces, ¿qué tipo de ciudadanos o particulares son los que se considerarán dentro de esta relación? Y el mismo Código Orgánico Tributario nos dice quiénes son, ¿no? Al igual que el sujeto activo. Nos habla de personas naturales, personas jurídicas, asociaciones con terceros, perdón, asociaciones, son asociaciones, federaciones, esas son aquí está repetido, asociaciones, federaciones. Es decir, por ejemplo, la asociación de fútbol, ¿sí? Estas instituciones, fundaciones, ¿no? También tienen, digamos, también la obligación de, quizás no de pagar una obligación, pero sí de entregar un reporte, es decir, otro tipo de obligación, ¿no? Terceras personas también pueden ser parte de la obligación tributaria, o sea, es decir, un tercero puede pagar una obligación tributaria, ¿sí? Esto es como, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si usted le presta plata a su mamá, ¿sí? Para pagar una deuda, es ella la que paga su deuda, ese tercero, ¿sí? A nadie le interesa qué relación tenga usted con ese tercero, ¿sí? Pero ese tercero sí puede tener el derecho a que le sea devuelto, pero ya se vuelve una relación privada, ¿ven? Pero sin embargo, un tercero puede pagar por otro la obligación tributaria, es completamente viable, factible. Es decir, que esto es para que luego no digan, oiga, yo no soy el sujeto obligado, sáqueme o devuélvame la plata, ¿sí? Entonces, un poco la ley se protege, ¿verdad?, de estas situaciones, pero entendemos que si un tercero va y dice, voy a pagar esta obligación de la abogada Vela, ¿verdad?, pues entonces se entiende que es absolutamente válido
Sí, lo mismo pasa en el derecho civil, ¿no? ¿Un tercero puede cancelar una deuda? Sí. Pero le reconoce, digamos, esa acción de poder también cobrar, ¿sí? Entonces, muy bien. Tenemos a unos responsables, ¿sí? Es decir, la norma dice, usted es el responsable de hacer el pago, usted es el responsable de recaudar ese pago. Es decir, lo pone a estas personas, pero eso lo determina la ley, ¿verdad? Veníamos hablando de cómo se estructuraba una normativa tributaria, ¿verdad? Viable, que camine, ¿no? Entonces a veces nos olvidamos, quienes hacemos la normativa, ¿no? Sobre todo en el campo del área municipal, los procuradores síndicos, quizás ustedes en algún momento, alguno de ustedes llegará a ser procurador síndico, ¿eh? Y entonces le tocará hacer esta normativa, entonces por eso es importante saberlo. Y entonces yo tengo que verificar quién va a ser ese sujeto activo, quién soy. Yo soy el sujeto activo, ¿no? O sea, ese ente público, llámese municipio o como sea. Y tengo que decir, bueno, quiénes son los obligados de esa obligación, aunque suene redundante. Entonces tengo también a los que se denominan responsables. Luego tengo unos agentes de retención y agentes de percepción. La función de ellos es meramente recaudatoria, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si usted paga con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Si usted paga con una tarjeta de crédito, a usted le cobran, ¿verdad? O un local comercial le cobra con impuestos, ¿verdad? Con el IVA o con ICE o con el impuesto que esté establecido. Pero el IVA es el más común. Entonces, no es que el local es el dueño de ese dinero, ¿no? El IVA, como siempre decimos, el IVA le pertenece al Estado, no le pertenece a nadie más, ¿sí? A veces hay personas que le venden a ustedes y dicen, no se preocupe que no le cobramos el IVA. No me cobra el IVA, ¿sí? Porque él lo va a tener que deducir de su precio de venta al público, ¿ya? Lo asume. No es que no lo cobra y evade la obligación tributaria, ¿no? Significa que no le recarga ese 12%, ¿sí? Sino que él va a asumir el costo. Eso se vuelve bastante, digamos, complicado en ciertos casos y quizás en otros sencillo, si es que saben manejar muy bien las cuentas, ¿sí? Pero la recomendación es que jamás en la vida permitan que no les sea cobrado los impuestos, ¿ya? Usted no va a ser perjudicado, pero esa persona que tiene que pagar por usted, porque a la larga el IVA, que es a los consumos, ¿verdad? Paga el consumidor. Si yo soy el consumidor, sí, pues entonces me toca a mí pagar, ¿verdad? Toca a mí pagarlo. Soy el obligado. Perdón un ratito que me descarga la computadora. Ahí está. Muy bien. Entonces, como les explicaba, estos agentes de retención o de percepción simple y llanamente van a tomar ese dinero y ese dinero tienen que reportarlo en un formulario, ¿sí? Y decir, bueno, he vendido 80 pares de zapatos, pues, a tales precios, ¿no? Tales y tales precios. Okay. Todos ellos tienen IVA, todos estos tenían IVA, y este IVA suma tanto. Y tengo que entregarle a la administración tributaria. No voy yo que soy el que tiene que pagarla, ¿verdad? Porque soy yo el consumidor, sino que le entrega esa delegación expresa por ley a los denominados agentes de retención y de percepción, y le dice, son ustedes los que tienen que hacer
que ese pago se produzca, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Hay unos pagos que yo los puedo hacer directamente, la persona natural va a hacerlo directamente, la persona jurídica a través de su representante legal, las asociaciones a través de sus asociaciones, fundaciones a través de sus representantes legales, los terceros también lo pueden hacer directamente, pero estos agentes de retención y agentes de percepción, ¿verdad? Lo realizarán por quienes deben de cancelar el tributo. Muy bien. Entonces, estos son en resumen quiénes son los sujetos activos de la obligación tributaria y quiénes son los sujetos pasivos de la obligación tributaria. ¿Ya? El hecho generador. Cuando hablamos del hecho generador, ¿sí? Y establecemos en el concepto de obligación tributaria, que es una obligación de dar, ¿verdad? Porque entregamos dinero, ¿sí? Para poder cumplir esa obligación tenemos que estar vinculadas a determinados hechos, ¿sí? A determinados hechos. ¿Qué hechos serán esos? Y por eso se le llama hecho generador, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se debe realizar para que se configure el pago de una obligación tributaria? Para que nazca la relación tributaria, para que surjan el vínculo jurídico entre la administración tributaria, sujeto activo, acreedor, y el ciudadano o contribuyente, sujeto pasivo de la obligación tributaria. Muy bien. Asimismo, para poder, así como hicimos el concepto, ¿verdad?, de obligación tributaria, pues asimismo hemos identificado cuáles son los elementos que deben de concurrir para conceptualizar el hecho generador. El primer lugar es que tiene un aspecto objetivo, pues es necesario que existan los bienes, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Si yo voy a comprar un vehículo, ese vehículo tiene es un hecho, ¿no? Yo voy y compro. Ese es el hecho. El que compra el vehículo, ¿sí? El que compra una resma de papel, el que compra frutas, el que compra plumas, ¿sí? Esos son los hechos generadores. Y obviamente, como dice, ¿no? Tiene que existir el bien, ¿no? Es decir, tiene que haber ese recibimiento de esas cosas, ¿no? Porque fíjense ustedes, y un poco para traerlos a la realidad y a la actualidad, hay empresas, sí, hay empresas fantasmas, ¿verdad? No sé si ustedes habrán escuchado, pero eso también fue un escándalo bastante considerable dentro del país, en donde, bueno, esto de las empresas fantasmas, realmente, bueno, ha ocurrido hace muchísimos años atrás, ¿no? No solo en el Ecuador, pasa en todas partes, en el resto del mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con estos, digamos, empresas fantasmas, ¿no? Sacan facturas, ¿sí? Pero no hay ese intercambio ni existencia de bienes. Son ficticias, son relaciones comerciales ficticias, ¿sí? Y por eso la norma, ven, es, digamos, pone énfasis y la doctrina pone énfasis en que tiene que existir los bienes. Es decir, tiene que haber esa relación de que si usted se llevó, mira, por eso es importante pedir las facturas, ¿sí? Porque ese comprobante es el que verifica realmente si usted ha recibido o no ha recibido. Y nos deja la constancia, ¿no? Pero también yo tengo un inventario, ¿no? Y el inventario, bueno, también es una forma de validar, ¿no? Pero bueno, en todo caso, a eso es a lo que se refiere. Esto tiene que ser real, existir, tiene que ser objetivo, es decir, producirse con objetividad
es un hecho que realmente existe, ¿no? Nace dentro de las actividades que se puedan realizar, pues, digamos, yo soy una persona natural o si soy una persona jurídica, una asociación, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tipo de sujeto pasivo? Se describen acontecimientos jurídicos, económicos, que sirvan de base para el tributo, lo que les decía, ¿no? El que vende, el que vende los carros, el que vende las plumas, el que vende el papel. Entonces, esas son actividades económicas. El Servicio de Rentas Internas, a través de un registro único de contribuyentes, ¿sí?, va a decir cuáles son esas actividades. Entonces tiene un catálogo completo de actividades y tiene profesionales, abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, enfermeras, etc. Todo el que tenga un título profesional, ¿verdad? Bien. En cuanto al comercio, ¿no? El que vende plumas, hojas, lápices, el que vende carros, el que vende frutas, el que vende pescado, el que vende camarones, importadoras, exportadoras, sí, todo eso, ¿ya? Todas esas actividades. Entonces, para que ustedes vean, entonces, por ejemplo, soy una persona jurídica que mi actividad, ¿verdad?, aprobada por la Superintendencia de Compañías, ¿verdad?, dice que yo voy a exportar camarones, ¿ya? Entonces, ahí es donde, digamos, tengo una actividad, ¿no? Ustedes saben que para constituir esta compañía, pues, luego tengo que ir a sacarle como un número de identificación. Ese es el RUC, el Registro Único de Contribuyentes. Entonces, ese código, ¿verdad?, que me da es como la persona natural cuando nace tiene su número de cédula. Se identifica. Hoy los que nacen ya con un número de cédula. Antes no era así, antes usted a los 18 años recién podía tener un número, ¿no? Y recién lo declaraban un ciudadano porque ya había cumplido la mayoría de edad. Entonces, fíjense, entonces, para eso sirve todos estos mecanismos. Entonces, por ejemplo, una de las obligaciones que estarán inmersas, ¿sí?, en estos mutuos derechos, ¿verdad?, y obligaciones que tienen estas partes, pues es que usted para poder hacer el pago de sus impuestos tiene que estar registrado en el Registro Único de Contribuyentes. Es decir, la administración pública lo va a identificar a usted como un contribuyente. Si usted no lo hace y usted ejerce una actividad comercial, ¿verdad?, usted puede llegar a tener hasta la más grave sanción, es decir, por evadir los impuestos. Hay que tener para cualquier tipo de actividad comercial, debe tener un registro único de contribuyentes, un número que lo identifique para que usted haga las aportaciones de las obligaciones que le debe al Estado. Y fíjense ustedes que también esa codificación se maneja a través de los DATS, porque hacen un cruce de información con el Servicio de Rentas Internas. Entonces se identifica perfectamente o números de cédulas o a personas jurídicas el RUT, ¿no? Y se hace un enlace con Superintendencia, con el Servicio de Rentas Internas, con los municipios, con los consejos provinciales, dependiendo de dónde esté. Y entonces ahí es donde vamos a ver esas actividades económicas, ¿no? Yo les comentaba ayer sobre el tema de la tasa de habilitación, ¿no?, de negocios, y entonces les decía el tema de los abogados, ¿no? Y entonces fíjense ustedes, ¿no? Entonces el abogado tiene un RUT, porque debe tener su carnet para poder ejercer la profesión, ¿verdad? Debe ser un profesional graduado, pues obviamente debe presentar también el título, ¿no?, para poder ejercer esa actividad, y que finalmente, como les decía, ¿no?, solo por el hecho de saber que usted es un profesional,
la municipalidad, con el tema de la tasa de habilitación, inmediatamente lo enlaza y dice, ah, esta persona tiene. Usted cuando saca el RUC, le entrega una información básica a la administración tributaria, que es su dirección, su teléfono, su correo electrónico hoy en día, ¿no? Obviamente sus datos, digamos, de actividad que va a ejercer y su identificación o cédula. Entonces, eh, esos son, digamos, las fórmulas que establece este hecho generador. Entonces, habrá que ver si, como yo les decía, yo tengo que pensar o tengo que, digamos, al momento de analizar si soy el obligado o no de una imposición o de un tributo, ¿verdad? Pues entonces yo tengo que decir quién soy, qué hago, ¿sí? ¿Quién soy, qué hago, qué es lo que, digamos, qué de esta actividad eh, tengo que hacer, digamos, el pago o nace una obligación con el sujeto activo de la obligación tributaria, acreedor, entidad pública. Entonces, a eso va. Cuando dice, describe acontecimientos jurídicos económicos. Por eso es que cuando hablábamos de los fines de los tributos, decíamos que una de las cosas que hace este derecho tributario es regular esas actividades, ¿sí? Eh, porque la norma pues le dice, no, bueno, usted puede estar en estas ventas, en este rango, tanto va a pagar de impuestos, ¿sí? Y ahí aplicamos, quien más tiene, más paga, ¿ya? Porque nos entregan la información en donde están declarándonos para poder hacer la liquidación de esos impuestos, de esos tributos. El tercer elemento de este hecho generador, ¿verdad?, es que la obligación tributaria existe cuando existe un presupuesto de hecho y que pueda atribuirse a una persona. Es decir, lo que les decía, ¿verdad? Mañana yo me pongo un negocio de comida, de ventas de comida, me pongo un restaurante y abro, me conseguí un local barato, me conseguí las sillas, todo, monto todo, pero no saqué el RUC, ¿ya? O no saqué los permisos, ¿ya? Con el pago de las tasas administrativas, ¿verdad? Para que la tasa de habilitación del negocio, no la saqué. Entonces, esos hechos, esos presupuestos de hechos, ¿verdad?, tienen que ser atribuidos a una persona. Entonces van a ir a mi local y dicen, bueno, ¿quién es el dueño del negocio? Ah, soy yo. Entonces, el hecho de no haber cumplido con la norma se me atribuye a mí, ¿verdad?, ese hecho generador. Lo mismo pasa, esto es lo que permite, digamos, identificar, ¿no? Yo vendo comida y la comida, así tenga tarifa cero, o así no pague IVA, o lo que sea, ¿verdad?, de lo que venda, ¿sí? Pero estoy obligada a las otras obligaciones, a tener un RUC, a tener permisos de habilitación, a tener... Entonces, ahí entra lo tributario, ¿sí? Y, digamos, ahí me configuro en este hecho generador, ¿sí? Porque yo he cumplido con los requisitos que la ley establece para los impuestos, las tasas y las contribuciones. Entonces, a eso se refiere con estos presupuestos de hecho. Luego, como yo les había explicado también en algún momento, les decía, este derecho tributario que viene desde el orden público, eh, está pues, digamos, muy afín o muy acorde a la estructura que tiene nuestro derecho penal, ¿verdad? Porque si hablamos de que el derecho tributario debe de estar en la ley, ¿sí?, dado en la ley, que tiene que existir una ley creada para en donde me diga todos estos parámetros que hemos visto, cuál es la obligación tributaria, cuáles son esos hechos que, o esos presupuestos que
establece la ley y que yo puedo o no configurarme en ellos, ¿no? Entonces, tiene esa característica de tipicidad, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, ¿no? Que, por ejemplo, si hablamos del impuesto a la renta, ¿sí? Para poder determinar el impuesto a la renta, yo tengo que saber qué es renta, ¿sí? Y la ley establece lo que es renta. Todo ingreso, ¿sí? Permanente o esporádico que pueda recibir una persona será grabado, sea en el territorio nacional o sea en territorio extranjero. ¿Ven? Y entonces vamos estructurando ese presupuesto de hecho, ¿sí? De manera general, ¿no? En donde, porque la norma es general, ¿no? Hablamos del principio de generalidad. Todos aquellos que van a tener la capacidad para pagar estos impuestos, pues, estarán ahí. Entonces, existirá esa tipicidad, ¿sí? Entonces, como les decía, el día de mañana, por ejemplo, en el caso de que les comenté sobre la regeneración urbana, ¿verdad?, que hizo el municipio de Guayaquil. Entonces, esa era una contribución especial de mejora, ¿sí? Y la tipicidad era eso, la regeneración urbana, es decir, mejorar las aceras, los bordillos, las alcantarillas, todo este esquema, ¿verdad? Y sobre eso liquidarse sobre el valor de sus predios, sus propiedades, por los metros cuadrados, como quiera decir cómo se va a liquidar. Entonces, pero significa que si mi predio está en la zona que va a ser afectada con la regeneración urbana, me corresponde pagar. Esa es la tipicidad. Ah, sí, yo estoy ahí. Sí, entonces me corresponde pagar. Doctora, Dígame. ¿Quién me habla? ¿Dónde estás que no te yo veo? me puedo retirar porque tenemos clases a las 9 ahorita, otra materia. Ya, ya, termino con el último y cerramos la clase. ¿Ya? Y ahí nos vamos. Doctora, listo. Bien, y entonces esa tipicidad, como les decía, está en la reserva de ley, ¿verdad? Es decir, solo por ley se crean, extinguen, modifican los tributos. Y finalmente se realiza en un determinado tiempo y espacio, ¿no? Es decir, que hablamos del factor temporalidad. Puede ser que esas actividades hoy estén inmersas en la ley, mañana puede ser que estén excluidas de ella, ¿no? Entonces, con eso, digamos, cierro estos 6 primeros aspectos que se relacionan con el tema de la obligación tributaria. No se olviden, por favor, que ya en la plataforma ya les he subido un taller, ¿sí? Para que ustedes lo realicen. Ya les voy a subir el trabajo autónomo de la semana también, que también está relacionado con la misma lectura que les mandé a hacer. Revise, por favor, la biblioteca virtual para que pueda acceder al texto que van a revisar y donde van a realizar el trabajo, ¿no? Entonces, que tengan un buen día y gracias por su asistencia. Buen día, doctora. Igualmente.